en forma íntima con la carrera que ustedes están estudiando, que es los recursos naturales. Entonces fíjense que el área de incumbencia es bastante donde ustedes pueden intervenir. Y fíjense que uno de esos ítems es el ciclo de los nutrientes, como una de las propiedades y funciones del suelo que contribuyen a los servicios ecosistémicos. Ahora, para que esos ciclos de los nutrientes se lleven a cabo, entonces, cuando hablamos de ciclo de nutrientes, tienen que acordarse lo que vieron en el suelo, el ciclo de nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, que todos esos ciclos se cumplen, parte en la atmósfera y parte en el suelo, y parte está muy ligado a la biodiversidad de los suelos. Entonces, fíjense, para que estos ciclos de los nutrientes o parte de los ciclos que se cumplen en los suelos, es muy importante conservar la biodiversidad que se encuentra en el suelo. ¿Por qué? Porque la biodiversidad o la biota o la biología del suelo es la que va a contribuir a que esos ciclos de los nutrientes se cumplan. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, que necesita de ciertas bacterias para que el ciclo se cumpla, y la diferente forma de nitrógeno que se encuentra en el suelo estén disponibles para las plantas. Entonces, no podemos hablar de los nutrientes de forma aislada, sino que tenemos que hablar de las interacciones con la biología del suelo. Dentro de lo que serían los nutrientes en el suelo, podemos tener ciertos desfasajes, ya que podemos tener pérdida de nutrientes por lixiviación o exceso de nutrientes por una sobredosificación de un determinado fertilizante, que a la larga va a contribuir a un proceso de contaminación de los suelos. Entonces, es muy interesante ver que en los suelos haya un equilibrio de nutrientes, que no nos vayamos a un desequilibrio más ligado a una pérdida, porque en función de la calidad y la cantidad de nutrientes que tengamos en un suelo, vamos a disponer de la calidad de los productos cosechables. Por ejemplo, si yo tengo un caso concreto, una producción de pastura, y yo tengo una deficiencia de nutriente, en este caso de nitrógeno, la pastura que voy a obtener va a ser de una baja calidad, de la cual me va a ayudar a mí que no cumpla con los niveles de nitrógeno que puede tener para contribuir a un aumento de peso en si yo estoy teniendo una ganadería. O, por ejemplo, si yo tengo, un caso concreto, una producción de tomates, si me está faltando a mí ciertos nutrientes en el suelo, la calidad del producto que voy a cosechar va a ser baja a nivel de la característica nutricional. Entonces, fíjense en que la cantidad y la calidad de nutrientes están muy ligadas con el producto con el cual yo quiero obtener. Y obviamente esto contribuye a la alimentación mundial. O sea, la calidad de los alimentos, la calidad del suelo, o sea, la cantidad y calidad de los nutrientes que se encuentran en el suelo, va a estar muy ligada a la calidad del producto que yo quiero obtener. Obviamente que tenemos que cuidar la materia orgánica. A nivel mundial, ¿cómo estamos? Por lo general existe un desequilibrio de nutrientes. Estamos ¿qué quiere decir un desequilibrio? Estamos extrayendo muchos nutrientes de los suelos, de los cuales no estamos haciendo una reposición. A nivel Argentina, fíjense en que hay mucha extracción de nutrientes y poca fertilización y poco aporte. ¿Qué quiere decir? Que lo poco que me está contribuyendo a mí la materia orgánica de los nutrientes que pueda obtener en el suelo, lo estoy sacando y no estoy haciendo una reposición. Por lo tanto, nuestros suelos están quedando en algunos lugares en deficiencia de determinados nutrientes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, tratar de lograr reponer la cantidad de nutrientes que estamos extrayendo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. No nos tenemos que olvidar de las propiedades del suelo, ¿sí? Sabemos que un suelo está compuesto de una parte mineral, una parte porosa, que está compuesta por 25% de poro, 25% de agua y la materia orgánica. Y estas características de los suelos es lo que nosotros tenemos que conocer. Cuáles son las propiedades que tienen estos suelos para ver cómo esos nutrientes van a estar disponibles para el crecimiento y desarrollo de una planta o de un cultivo o de una especie forestal.
¿Cuáles son los nutrientes que necesitamos? O los nutrientes esenciales para los cultivos son el carbono, el nitrógeno, el calcio. Fíjense que se dividen en macronutrientes y los micronutrientes, o nutrientes secundarios. Estos son los nutrientes que nosotros necesitamos para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, de acuerdo a lo que ustedes han visto en fisiología, cómo interactúan los diferentes nutrientes en la construcción de un material vegetal. Entonces, relacionemos con lo que vieron en fisiología vegetal, más lo que vieron en suelo, y empecemos a interactuar cómo estos nutrientes pueden favorecer el crecimiento y desarrollo de una especie. Y caemos en algo muy importante que tenemos que conocer de los suelos. Esta slide que ya lo puse en varias oportunidades, acá lo que tenemos que conocer es el sistema coloidal y cómo una de las propiedades, que es la capacidad de intercambio catiónico, actúa, ya sea porque es la fuente o el almacén de la fertilidad de los suelos. Fíjense en que a nivel coloidal tenemos varios cationes que se encuentran absorbidos. Esos cationes que se encuentran en la solución interna están en equilibrio con la solución externa, que es la que se encuentra en el medio poroso, donde tenemos los diferentes iones que están disueltos en equilibrio con las sales, y fíjense que una planta va tomando estos iones que se encuentran en la solución externa, y existe un equilibrio que va aportando este complejo de cambio. Por lo tanto, una de las propiedades del suelo que interactúan en la disponibilidad de los nutrientes es esa capacidad de intercambio catiónico. Ahora, esos nutrientes que se encuentran en el suelo, o esos iones que están en el suelo, van a interaccionar con otras propiedades del suelo. Por ejemplo, podemos tener que el pH va a actuar en la disponibilidad de determinados nutrientes. Fíjense en que hay un rango de pH en donde el nutriente se encuentra disponible, y otro rango en donde se encuentra retenido. Por lo tanto, hay que conocer las interacciones de las propiedades de los suelos. Para poder conocer y poder interpretar esas propiedades es necesario realizar un buen muestreo de suelo. Y acá le pongo un ejemplo de lo que significa y tomar conciencia de un buen muestreo de suelo. Si yo me voy a hacer un análisis de sangre, salgo a la mañana, me hago un análisis de sangre, mi cuerpo en general tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Es el universo de muestreo. Pero la muestra que me sacan a mí para hacer el análisis son 10 mililitros. O sea, fíjense, de los 5.000 mililitros, yo tomo 10 mililitros. La proporción es 1 en 500. ¿Cuáles son las condiciones que me piden? Bueno, que yo vaya en ayuno, en el horario de la mañana, y bueno, todas esas características para hacer un análisis de sangre. Si yo voy a hacer una encuesta para los votos, para una elección, fíjense que el universo de muestreo son 30 millones de personas. De esas 30 millones de personas yo solamente tomo 600 personas, la muestra, y mi proporción es 2 en 100.000 o 1 en 500.000, en donde la encuesta yo la puedo dividir en edad, en zona, en grupo de personas, pero ese es el universo. Ahora, cuando yo voy a hacer una muestra de suelo, voy a tomar una muestra de suelo, mi universo es, por ejemplo, si yo quiero muestrear un lote de 50 hectáreas a una profundidad de 20 centímetros, con una densidad aparente de 1.25, 1.3, fíjense, yo tengo 125 millones de kilos de suelo en esos primeros 20 centímetros, en esas 50 hectáreas. De esos 125 millones en el muestreo, yo saco solamente 1 kilo de suelo, y eso, ¿no? Aproximadamente. Entonces la relación es es una muestra o 1 kilo en 125 millones de kilos de suelo. Y ahora hay que tener en cuenta bajo qué condiciones tomo esa muestra de suelo. Entonces fíjense en la importancia de realizar un buen muestreo de suelo para tomar una decisión y para conocer las características que tiene su suelo a nivel de nutrición. Entonces, no nos olvidemos de este número. Si yo estoy muestreando un suelo de 50 hectáreas, tengo 125 kilos, 125 millones de kilos, y yo estoy tomando solamente 1 kilo de muestra de suelo. Obviamente que los muestreos, tenemos distintos tipos de muestreo. Entonces, para poder tener una muestra que sea representativa de ese kilo, yo tengo diferentes formas de muestreo, que eso va a depender que cuando nosotros vayamos al campo podamos estratificar y no mezclar suelos con ambiente. Acá
por ejemplo, tenemos un muestreo al azar simple, en donde tenemos una grilla y sacamos de varios puntos muestra de suelo, y tenemos una muestra única. Fíjense que en estas condiciones nosotros mezclamos tres suelos diferentes. Por ejemplo, puede ser un argiostol típico, o un ustizamenéntico, un ustizamen, o puede ser un aplustoléntico. O podemos tener una loma, media loma, un bajo. Entonces acá, si no discriminamos, estamos mezclando las características de los ambientes. En un muestreo estratificado, acá yo voy separando los ambientes. Fíjense que yo puedo tener una muestra para un tipo de suelo o por una condición de relieve, y para cada ambiente tomo una muestra diferente. Tenemos otras estaciones. Fíjense en que en varios puntos yo tengo varias submuestras para obtener una muestra compuesta, y de cada uno tengo una muestra en general. Esta es otra forma de realizar los muestreos. Y acá también, fíjense, de cada submuestras yo tengo muestras diferentes. Esta es otra forma que va a estar muy ligada a las características de lo que nosotros queremos ir estudiando o muestrear. Fíjense que la intensidad de los muestreos es muy importante, ¿sí? ¿Y qué quiero decir cuando hablamos de intensidad? Acá, antes que se me vaya. Esos muestreos nosotros los vamos a realizar ya sea con barrenos, con diferentes tipos de barrenos, ya sea tubular, helicoidal o este tipo de riverside. Y fíjense en la forma de tomar la muestra. Este es un repaso de lo que vieron en el suelo y cómo cuarteamos la muestra. Entonces, fíjense en que desde ese 125 millones de kilos de suelo en 50 hectáreas, yo lo estoy cuarteando y me estoy llevando aproximadamente al laboratorio entre medio kilo y 1 kilo de muestra de suelo. Entonces, fíjense en la importancia de un buen muestreo para poder tener una representación y un diagnóstico, y poder dar un buen diagnóstico. Ahora la pregunta es, ¿cuántas muestras o cuántas submuestras tomo para que sea representativa? Y bueno, acá fíjense, no voy a entrar en detalle, pero esto es el número de submuestras y el nivel de exactitud que podemos tener, o los coeficientes de variación que podemos tener. Esto va a estar muy ligado con lo que sería la precisión y la exactitud en la toma de la muestra. A nivel general podemos decir, para obtener una muestra compuesta, yo tengo que obtener entre 20 y 30 submuestras. ¿Para qué? Para lograr obtener un buen nivel de precisión de los resultados. Entonces, en esas 125 millones de hectáreas, esos 125 millones de kilos de suelo, yo tengo que tomar 1 kilo. Para obtener ese kilo, yo tengo que tener por lo mínimo entre 20 y 30 submuestras para que sea representativo. Una vez que yo tengo esa Profe, muestra, sí, tengo una consulta. Cuando hacemos, digamos, un muestreo estratificado, tomamos cada estrato como una población diferente y tomamos como un kilo de cada estrato exactamente, de sí, suelo. exactamente. Vos tenés que separarlo por cada estrato, y cada estrato toma una muestra compuesta, y de cada muestra vos vas a llevar esa muestra al laboratorio. Entonces vos vas a tener, si vos tenés 4 o 5 o estratificaste en 4 ambientes diferentes, de cada una vas a llevar al laboratorio. Eso vos también lo pueden hacer. Si ustedes van al campo, lo pueden separar. Si no, por un lado, por un mapa de suelo, si vos tenés 3 suelos diferentes, los separás, o 4 suelos diferentes, de cada suelo tomás una muestra. Si no, vos vas y puedes separarlo por ambiente, ya sea la loma, media loma, un bajo, puedes separarlo. O si no, tenés un análisis hacer un análisis de índice verde y un análisis de componentes principales cuando van a hacer una imagen satelital, y podés tener a nivel de referencia ambientes separados por índice verde. Una vez que vos sacás la muestra y vos estás seguro que sacaste 20, 30 submuestras, la llevaste al laboratorio, el otro paso es la interpretación del análisis de suelo. Esto me llamó mucho la atención, que está muy bueno, por eso lo puse. Dice, un análisis de suelo es una buena herramienta para predecir la probabilidad de respuesta a la fertilización. Obviamente que el análisis de suelo me va a estar dando la cantidad de los nutrientes que posee el suelo. Es regular para cuantificar esta respuesta, y es pobre para determinar la cantidad exacta de nutrientes aplicada. ¿Qué quiere decir? Que no solamente termina en el análisis del suelo, sino hay que conocer más para poder hacer una buena interpretación. Para hacer una interpretación de análisis del suelo tenemos que disponer de calibraciones regionales en la disponibilidad de nutrientes en el suelo y el rendimiento de los cultivos. ¿Qué quiere decir? Que ya se establecen curvas de la cantidad de nutrientes que yo quiero aplicar, y en función de la respuesta que voy a obtener para obtener un máximo rendimiento. Esas son las curvas de calibraciones regionales.
Después hay que conocer los requerimientos nutricionales de los cultivos, o sea, yo no voy a fertilizar en cualquier momento, tengo que conocer cuál es la máxima o el tiempo o en qué estado fenológico se encuentra el cultivo, de las cuales yo tengo que hacer una aplicación porque ahí está la mayor demanda o mayor requerimiento por parte de la planta de ese cultivo. Recomendarán en función del rendimiento óptimo, o sea que las recomendaciones tienen que estar en función de un óptimo del rendimiento. ¿Sí? No, yo no hago una fertilización porque hay que fertilizar, sino yo busco un objetivo. El objetivo va a ser aumentar los rendimientos. Entonces, la cantidad y la calidad de las dosis a aplicar va a estar en función de los rendimientos que uno quiera obtener. Y, como dice acá, mantener una fertilización balanceada. Y ahí caemos lo que vimos en la primera diapositiva. Podemos tener un desbalance, un desequilibrio en los nutrientes si yo tengo una sobre fertilización o una subfertilización. Entonces la fertilización tiene que ser balanceada. Entonces, y para conocer esto, tenemos que saber, tener conocimiento de la forma en que se encuentran los nutrientes en el suelo y la forma en que se absorben. ¿Sí? Yo no puedo ir a aplicar cualquier fertilizante y ponerlo a disposición de la planta. No, yo tengo que conocer, por un lado, cuál es el momento oportuno, en qué momento, en qué estado fenológico voy a realizar la fertilización y cómo ese nutriente se encuentra en el suelo y cómo la planta lo va a absorber. Por ejemplo, para el nitrógeno tenemos esta forma de nitrato de amonio, ¿sí? Para el fósforo en forma de fosfato. Entonces, fíjense que la diferente forma que se encuentran los iones en el suelo va a estar, tenemos que conocer esa forma para que la planta los pueda absorber. Obviamente que de fisiología ustedes saben y que hay que tener en forma conocimiento cómo la planta absorbe esos nutrientes, cómo van a ser los flujos de transmisión o de absorción dentro de esa matriz del suelo, de esa interacción entre la matriz del suelo y las raíces, cómo se absorben esos nutrientes. Entonces, nosotros pensando cómo están esos nutrientes en el suelo, en qué forma iónica van a estar y en qué forma la planta lo va a absorber en determinado momento. ¿Para qué? Para que ese nutriente cumpla la función dentro de la planta. Y acá aparecen dos conceptos muy importantes en la interacción de los nutrientes versus las propiedades de los suelos. Eso hay que tener en cuenta a la hora de realizar una fertilización. Y acá aparecen estos dos conceptos, que es la dotación y el abastecimiento. La dotación se refiere al contenido de nutrientes que posee originalmente el suelo o sustrato. Yo saco una muestra de suelo, la llevo al laboratorio, me dan los resultados y me da la determinada cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, cobre, lo que necesite el suelo. Yo tengo esa dotación, ¿sí? O sea, y puedo inferir de acuerdo a la característica o la necesidad que presenta el cultivo, puedo decir si está en deficiencia o no un determinado nutriente. Pero entonces eso me da la dotación, ¿sí? Se refiere al contenido de nutrientes que posee ese suelo. Ahora, hay otro factor que hay que tener en cuenta, que es el abastecimiento, o sea, son aquellas condiciones de suelo o sustrato que permiten que un determinado nutriente se encuentre disponible para las plantas. Eso va a depender de la interacción que haya entre la forma del nutriente y su interacción con las raíces. Yo puedo tener un suelo que tiene 30 partes por millón de fósforo, pero si ese suelo está compactado, muy densificado, y las raíces no logran llegar o desarrollarse para poder tomar ese fósforo, la planta va a tener una carencia de ese nutriente, por más que el suelo, el factor dotación, me esté diciendo que ese suelo posee fósforo. Entonces, fíjense en que el factor abastecimiento, que son aquellas propiedades que interactúan con la disponibilidad de nutrientes, hacen de que que haya un impedimento en la sustracción o absorción de esos nutrientes. Entonces, fíjense, acá esto lo saqué de la práctica, dice, por ejemplo, si consideramos nitrógeno como nutriente en el suelo, la cantidad de este elemento en forma disponible para vegetal, llamada dotación, lo que vimos recién, y hay algunas condiciones como la presencia de encostramientos, capas compactadas, la textura, la estructura, la porosidad, el contenido de materia orgánica, que condicionan el abastecimiento. O sea, fíjense que no solamente es mirar el análisis del laboratorio, sino tenemos que conocer todas las otras propiedades físicas
que interactúan entre el desarrollo del sistema radical versus la disponibilidad del nutriente. Si yo tengo un suelo muy compactado en donde la porosidad es muy baja, el crecimiento y desarrollo de las raíces se va a encontrar reducido y por lo tanto esas raíces no van a poder acceder a ese nutriente que se encuentra en el suelo. Y si yo hago una fertilización y no tomo en cuenta, o sea, yo aporto nutriente al suelo en forma artificial y no tengo en cuenta esta característica, es muy probable que no haya una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta sea mínima porque están interactuando otros factores dentro de lo que es la absorción de estos nutrientes. Y acá este ejemplo, fíjense que, bueno, hay que tener en cuenta la característica del clima, para lograr una productividad, o sea, productividad X, o sea, lo que ustedes consideren, hay que tener en cuenta el manejo, y fíjense en que el suelo es el que interactúa con todo su factor, dotación y abastecimiento, ¿sí? Entonces eso no se olvide. Y para esto definimos entonces, pero ¿cuándo fertilidad? Entonces, ¿cuándo fertilizar? Y partimos de este concepto. La fertilidad de un suelo es su capacidad para suministrar elementos nutritivos a la planta. Pero, fíjense que tiene en cuenta su factor dotación y abastecimiento. Y la pregunta es, ¿cuándo y por qué fertilizar? Y a nivel general, fíjense que para maíz, trigo y soja, tenemos un testigo sin fertilizar, tenemos un determinado rendimiento y a medida que agregamos nitrógeno y fósforo aumenta el rendimiento, nitrógeno, fósforo y azufre aumenta el rendimiento, y nitrógeno, fósforo y azufre en reposición, que quiere decir que uno le da un plus más en un determinado momento del cultivo y aumenta el rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo una fertilización en un suelo es porque quiero lograr un aumento de rendimiento y siempre y cuando haya una respuesta. Entonces, yo ¿por qué fertilizo? Porque quiero aumentar un rendimiento en determinado cultivo. Entonces, para eso tengo que aplicar un fertilizante. Un fertilizante es toda sustancia o mezcla de sustancias que incorporada al suelo o aplicada sobre la parte aérea vegetal suministra los elementos que estos requieren para su nutrición. Y fíjense que este fertilizante tiene una determinada característica que no voy a pasar largo porque ya lo vieron en la teoría. ¿Cuáles son las características de los fertilizantes? Bueno, la composición química, el índice de acidez, el índice de basicidad, el índice de higroscopicidad, índice salino, el tamaño de la partícula, contenido de humedad, la incompatibilidad. Entonces, esas son las características que tienen en cuenta los fertilizantes. La forma de expresar las concentraciones de los nutrientes pueden estar en parte por millón, en miligramos por litro o en miliequivalente. Eso lo paso porque es química general. Fíjense, y acá vuelvo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Esto no se olviden porque es la forma de expresarlo. Y en lo que es los fertilizantes, fíjense que yo puedo tener diferentes formas de expresión de los fosfatos a fósforo. Fíjense que para conocer la cantidad de fósforo en este fertilizante, yo tengo que multiplicar por este factor. Esto a nivel recordatorio de lo que vieron en la teoría. Fíjense en el grado de concentración de los fertilizantes. Fíjense que en una bolsa de fertilizante, yo puedo tener un membrete, un fertilizante que dice 18,46,0. ¿Qué me quiere decir? Que yo tengo 18% de nitrógeno, 46% de fósforo y 0% de potasio, que se encuentra en 100 kilos de fertilizante. ¿Sí? Acá tenemos la forma en que se van aplicando los fertilizantes en el suelo, fertilizante líquido. Cómo es cuando yo tengo sin fertilizante y versus cómo esos fertilizantes están disponibles para el crecimiento y desarrollo de las raíces. Bueno, esto lo voy a pasar porque son las mejores prácticas. Fíjense en que una interacción. Y fíjense en que la toma de decisiones en el manejo de nutrientes está muy ligada al factor abastecimiento. Yo puedo tener todas las propiedades disponibles, pero si este factor abastecimiento no está funcionando de forma correcta, la planta no va a poder tomar esos nutrientes.
Y bueno, existen reglas para las mejores prácticas de fertilización, eso se dejo para que lo lean. Y pasamos al desarrollo del práctico. ¿Alguna duda?